¿Sabe quién fue Ismael? ¿Y qué tiene que ver con lo que ha sucedido y lo que está ocurriendo en el mundo árabe hasta ahora? Sabemos que Ismael fue uno de los hijos de Abraham, nuestro gran patriarca. Ismael era hijo de Agar, concubina de Abraham. ¿Cuál es la historia de la madre de Ismael? Mira, algo interesante. Ella era una princesa en Egipto. Y ahora te preguntas, ¿cómo una princesa en Egipto se convierte en una esclava y luego concubina? Varias de estas preguntas intentaremos responderlas en el video de hoy, dentro de tu interpretación, por supuesto. Pero te invito a quedarte hasta el final y te aseguro que te sorprenderás tanto como yo cuando escuché esta historia y su relación con la lamentable guerra que ocurre entre Israel y Palestina. De hecho, antes de convertirse en concubina, Agar era simplemente una esclava en la casa de Abraham y Sara. Agar servía a Sara y Abraham, y Sara le pidió que se convirtiera en una concubina en su familia. ¿Pero cómo sucedió esto? Empecemos a responder con esta historia interesante. Si abres la Torá, recordarás que Abraham dejó su tierra natal y viajó a la tierra de Canaán. Al llegar allí, pasó hambre junto a Sara, por lo que se vio obligado a ir a Egipto para comprar alimentos. Cuando llegó a Egipto, se encontró con el faraón de ese momento, un rey, y Abraham tenía miedo de que, debido a la belleza de su esposa, el faraón quisiera quedarse con ella y matarlo. Entonces, acordó con su esposa Sara que ella dijera que era su hermana, por temor a que el faraón matara a Abraham. Sara aceptó. ¿Y qué sucedió después? El faraón realmente se interesó por Sara y la llevó a su casa. Pero ese día ocurrió un milagro. Dios no permitió que el faraón tocara a Sara. Toda la casa del faraón y el faraón mismo quedaron bajo una especie de maldición, por lo que ni siquiera podía acercarse a tocarla. Entendió que había tomado a la mujer equivocada, la mujer de alguien a quien no debía tocar, y así pidió perdón a ella y a Abraham, y todo quedó bien. La historia cuenta que el faraón le dijo a su hija: «Nunca he visto algo así. Hay un Dios, y estas personas trabajan para él. Es mejor que seas esclava en la casa de estas personas que ser una princesa aquí, idólatra». Entonces, Agar, la hija del faraón, dejó todo lo que tenía para convertirse en una esclava monoteísta en la casa de Abraham y Sara. Sabemos que Abraham estuvo casado con Sara durante 60 años y no tuvieron hijos. Llegó un momento en que Sara dijo: «Mi marido no puede seguir así, es una persona muy pura. Dios ya le ha dicho que de él surgirá una gran nación, tal vez yo no tenga ese mérito». Entonces ofreció a Agar. Agar pasó de ser una esclava a convertirse en concubina y tuvo una relación con Abraham, de la cual nació Ismael. Ismael nació de esta relación con una concubina de Abraham, y solo 14 años después, Sara tuvo a su propio hijo, Isaac. A partir de ese momento, sucedieron muchas cosas con Abraham. Dios ordenó la circuncisión, o Brit Milá, que es el pacto de la palabra escrita en hebreo. En ese momento, Ismael le dijo a su padre Abraham: «Yo también quiero hacer el Brit Milá, quiero hacer la circuncisión». Esta es la razón por la cual el pueblo árabe, descendiente de Ismael, realiza la circuncisión hasta hoy, al igual que los judíos, que lo hacen a los 8 días, como está escrito en la Torá, mientras que los árabes lo hacen más tarde, siguiendo la tradición de su ancestro Ismael. La historia continúa diciéndonos que llegó un momento en el que Ismael no tenía un comportamiento apropiado en la casa de Abraham, y Sara se dio cuenta de ello. Ella ya no quería a Ismael en su casa. Sara sabía que sería una mala influencia para su hijo Isaac. Quería que su hijo Isaac siguiera el camino correcto de la Torá, pero Abraham dijo: «Es mi hijo y no puedo hacer eso». Entonces hubo una intervención divina. Dios vino y dijo: «Abraham, escucha y cumple todo lo que te diga tu esposa Sara». En este caso,
su profecía es más grande que la tuya. Así que Ismael y Hagar salieron de la casa de Abraham y regresaron a Egipto, de donde ella venía y conocía muy bien. Es importante recordar que antes de que Ismael naciera, un ángel se le apareció a Hagar y le dijo: «Tendrás un hijo, y este hijo será padre de muchas naciones. Será un hombre fiero, un hombre que confiará más en sus instintos que en su intelecto, y usará más su cuerpo para seguir sus deseos y misiones. Por eso también se dice que su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él». Esto implica una profecía de muchas batallas que se librarán entre Ismael y otros pueblos. Cuando Abraham sacó a Ismael de su casa, junto con Hagar en este episodio, Ismael ya tenía 33 años. A menudo pensamos en él como un niño pequeño que está siendo expulsado de su casa y se va, pero no, ya era un adulto maduro. Ismael enfermó en el camino, el agua del odre se agotó y la comida escaseaba. Agar, sin salida y sin ayuda, dejó a Ismael bajo un árbol a la sombra y dijo: «Si él va a morir, no puedo soportar verlo morir». Así que Agar lo abandonó. Un detalle aquí: hay un pasaje en el libro de Génesis que dice así: «Levántate, toma al niño y tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación». Génesis 21:18. En ese momento, un ángel viene y le dice a Agar: «Vuelve con tu hijo, no morirá, porque Dios lo ha prometido. Ya que es hijo de Abraham, de él surgirá una gran nación». Así que Dios realiza un milagro, haciendo que descubran un pozo de agua en el desierto, y así Ismael bebe y logra llegar a Egipto. Ismael no se desconecta por completo de Abraham. Se dice que Ismael hacía muchas visitas a su padre, y Abraham también visitaba la casa de Ismael. Tenemos otro punto interesante. Según la traducción en arameo de Jonathan Ben Uziel, la primera esposa de Ismael se llamaba Adisha. En hebreo, la palabra Adisha significa insensible o una persona dura. La historia cuenta que Abraham fue a visitar a su hijo y al llegar le preguntó a Adisha: «¿Dónde está Ismael?». Abraham no se identificó como el padre de Ismael, y la esposa de Ismael le dijo que estaban trabajando en el campo con su madre, recolectando dátiles y otras cosas. La historia relata que Abraham dijo: «He hecho un largo viaje, ¿podrías ofrecerme agua y comida?». Adisha respondió: «No, no tenemos nada de eso aquí. No tenemos nada que ofrecerte». Entonces Abraham dijo: «Dile a Ismael que un anciano estuvo aquí y le dijo que los cimientos de su tienda no están en buen estado y que vale la pena que los cambie». Luego, Abraham regresó a la tierra de Canaán. Cuando Ismael regresó a casa, su esposa le contó que un anciano lo había visitado y le dejó un mensaje. Adisha dijo: «El mensaje es que es una persona mayor y que los cimientos de su tienda no están en buen estado, que vale la pena que los cambie». En ese momento, Ismael entendió que el visitante era su padre y que los cimientos de la tienda eran una metáfora para su esposa. Ismael comprendió el mensaje de su padre y cambió de esposa. Se casó de nuevo, esta vez con la esposa que su madre le trajo de Egipto, y tuvo muchos hijos. La Torá menciona los nombres de los hijos de Ismael. Aquí tiene sus nombres: Nebayote, Kedar, Adbeel, Mibsán, Masá, Dumá, Misma, Hadad, Kedemá, Tema, Getur y Nafis. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres según sus pueblos y castillos, 12 príncipes según sus familias. Estos 12 hijos se convirtieron en los patriarcas de 12 tribus ismaelitas. Como te mencioné, Ismael también visitaba a Abraham para saber qué camino debía seguir. Agar cuenta en el Midrash que ella volvió a ser idólatra cuando regresó a Egipto, lo que hizo que Ismael quedara un poco entre los dos mundos, el de su madre y el de su padre. Es interesante saber que cuando Abraham murió, Ismael se aseguró de asistir al funeral de su padre. Ismael
se sentía profundamente ligado a él. Ismael comprendió que él sería quien daría inicio a la gran nación prometida por Dios a Abraham. A los 137 años, Ismael falleció. Antes de su muerte, ocurrió algo curioso en su historia. Se cuenta que uno de los descendientes de Abraham, Esaú, buscó casarse con las hijas de Ismael porque quería casarse con personas de la familia que sabía que tendrían una buena moral y seguirían el camino de Dios. De hecho, buscó casarse con las hijas de Ismael a propósito para cumplir tanto el deseo de su padre Isaac como el de su abuelo Abraham. Esaú lo hizo a propósito para casarse con las hijas de Ismael. Entonces, vemos que esta familia que comenzó con Abraham y Sara y que más tarde incluyó a Hagar y a Ismael, se unió a la familia de Esaú, formando un gran clan que daría origen a varios pueblos en la continuación de la historia bíblica. Los descendientes de Ismael, los ismaelitas, tuvieron numerosos conflictos con sus vecinos, incluidos los judíos, descendientes de Isaac. Ismael fue el resultado de decisiones equivocadas, pero Dios no lo abandonó. La Biblia dice que Dios estuvo con Ismael y lo cuidó. A pesar de no ser el hijo prometido, Dios también hizo promesas para bendecir a Ismael. Dios amaba a Ismael. Según la Biblia, los descendientes de Ismael se establecieron en la región que se extiende desde Havilá hasta Sur, cerca de la frontera con Egipto, en dirección a Asiria. Vivieron en hostilidad con todos sus hermanos. La Biblia es una fuente de información y sabiduría. Cuanto más leemos, más deseamos saber. Pensando en eso, echa un vistazo a este video que aparecerá en pantalla. Tiene una fuerte conexión con el video que acabas de ver.